Absolutamente no, Sara. No me importa qué tipo de emergencia personal crees que tienes. La presentación de la cuenta Peterson es la próxima semana y necesito a todos enfocados y presentes. La voz de Victoria Marshall cortó el aire como un cuchillo. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban contra su escritorio de caoba mientras me observaba con dureza. Me mantuve firme, sosteniendo con manos temblorosas el formulario de solicitud de licencia médica. Señorita Marshall, por favor, no lo pediría si no fuera crítico. ¿El paciente? ¿El paciente?, interrumpió ella, sus labios rojos curvándose en una mueca de desprecio. Eres ejecutiva de cuentas, Sara, no enfermera. Sea cual sea el drama médico en el que te has metido, no es nuestro problema. Esta es una firma de marketing, no una organización benéfica. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Lo entiendo, pero esto es diferente. Él no tiene a nadie más, y su condición está deteriorándose rápidamente. Solo necesito una semana... Suficiente. Victoria golpeó la mano sobre el escritorio, haciéndome dar un sobresalto. Ya, he escuchado suficientes excusas tuyas. Has estado distraída durante semanas, tomando almuerzos largos, yéndote temprano, y ahora quieres una semana entera libre justo antes de nuestra presentación más importante del año. La respuesta es no. Sentí que el pecho se me oprimía. Victoria siempre había sido dura, pero esto era distinto. Esto era cruel. Señorita Marshall, en 3 años nunca he pedido un solo día por enfermedad. He trabajado todos los feriados, cada semana que usted ha solicitado. Solo estoy pidiendo esto. Solo una semana. Podría costarnos millones. Me interrumpió ella, poniéndose de pie en toda su altura. Con su 1,78 m y sus tacones de diseñador, me sacaba casi una cabeza de ventaja. ¿Tienes idea de lo que significa la cuenta Peterson para esta firma? Por supuesto que no. Estás demasiado envuelta en tu pequeño proyecto humanitario para ver el panorama completo. La forma en que pronunció proyecto humanitario hizo que sonara como una mala palabra. Pensé en el hombre acostado en una cama de hospital al otro lado de la ciudad, en sus ojos amables y su sonrisa suave, a pesar del dolor que soportaba. Él no merecía morir solo porque Victoria Marshall no podía ver más allá de sus proyecciones trimestrales. «Me tomaré una semana», dije en voz baja pero con firmeza. «Trabajaré en remoto. Noches, fines de semana, lo que sea necesario. Pero necesito estar allí para él». Los ojos de Victoria se entrecerraron peligrosamente. «¿Me estás desafiando, Sara?» «Estoy haciendo lo correcto». Ella se echó a reír. Un sonido frío y áspero que resonó en su oficina de esquina. ¿Lo correcto? Te diré qué es lo correcto. Lo correcto es hacer tu trabajo. Lo correcto es ser una jugadora de equipo. Lo correcto es entender que, en este negocio, no tenemos el lujo de jugar a la Madre Teresa. Me quedé allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la determinación intacta. Entiendo si necesita levantarme un acta o descontarme el sueldo, pero me tomaré la semana. Victoria rodeó su escritorio lentamente, como una depredadora que da vueltas alrededor de su presa. «Oh, haré algo mejor que eso». Tomó mi formulario de solicitud de licencia y lo rompió en 2, luego en 4, dejando que los pedazos cayeran al suelo. «Estás despedida». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Pero me negué a que me viera flaquear. ¿Me está despidiendo por solicitar una licencia médica? Te estoy despidiendo por insubordinación, bajo rendimiento y por no priorizar los intereses de la empresa. Sonrió, pero la expresión nunca alcanzó sus ojos. Disfruta el desempleo, Sara. Estoy segura de que tu paciente apreciará tu sacrificio. Debería haberme sentido devastada. 3 años de mi vida, incontables semanas de 60 horas, todos los eventos familiares a los que no fui y las vacaciones canceladas. Todo desaparecido en un instante. Pero
de pie allí, en la oficina de Victoria, viendo su satisfacción, arrogante, sentí algo completamente distinto. Alivio. Gracias por hacer que esta decisión sea más fácil, dije, dándome la vuelta para irme. Ah, y Sara, llamó Victoria mientras me alejaba. Ni se te ocurra pedirme una carta de recomendación. Para mí es como si nunca hubieras trabajado aquí. Salí de su oficina con la cabeza en alto, ignorando las miradas curiosas de mis compañeros, que pronto serían excompañeros. Mis manos estaban firmes mientras empacaba mi escritorio, colocando con cuidado mis fotos y objetos personales en una caja de cartón. Jenny, de contabilidad, se acercó apresurada, su rostro lleno de preocupación. Sara, ¿qué ha pasado? Escuché rumores. Victoria me despidió, dije sin rodeos, envolviendo mi taza favorita en papel de periódico. ¿Qué? No puede hacer eso, no por pedir una licencia médica. Sonreí ante la indignación de Jenny. Puede, y lo hizo. Pero está bien, de verdad. Y sorprendentemente, lo estaba. Mientras salía del edificio de vidrio y acero que había sido mi hogar profesional durante los últimos 3 años, me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. Mi carrera podía estar hecha pedazos, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. El hospital estaba a 20 minutos en coche desde la oficina. Mientras sorteaba el tráfico del mediodía, pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Todo había comenzado con Thomas Edwards. No parecía un hombre millonario en 1911. Su bata de hospital descolorida, con su cabello plateado raleando y su rostro demacrado por la quimioterapia. Parecía cualquier otro paciente, pero fueron sus ojos los que captaron mi atención, brillantes, atentos, llenos de una amabilidad que desafiaba sus circunstancias. ¿Otra vez el Gran Gatsby?, dijo cuando entré con el libro. ¿No crees que es un poco predecible para una sala de oncología? Reí, sorprendida por su sentido del humor. ¿Prefieres algo más alegre? Tengo la campana de cristal en mi bolso. Eso lo hizo reír también. Un sonido cálido y genuino que iluminó la estéril habitación del hospital. Pasamos la siguiente hora hablando de literatura, de la vida y de todo lo demás. Cuando me fui, supe que había conocido a alguien especial. En las semanas siguientes, me encontré visitando a Thomas con más frecuencia. Me contaba sobre su vida, cómo había construido su firma de inversiones desde cero, cómo había perdido a su esposa por el cáncer 15 años atrás, cómo sus hijos estaban dispersos por el mundo, demasiado ocupados con sus propias vidas, para visitar a su padre moribundo. Es culpa mía, dijo sin amargura. Pasé tantos años construyendo mi imperio que olvidé construir relaciones. Ahora mírame. Todo el dinero del mundo y ni un alma con quien compartirlo. Pero eso ya no. Era del todo cierto, porque me tenía a mí. Aparqué en el estacionamiento del hospital, tomando mi caja de pertenencias del asiento del pasajero. Mientras caminaba por los pasillos familiares hacia la habitación de Thomas, pensé en las palabras de Victoria. Disfruta el desempleo. Ella no tenía idea de que algunas cosas valen mucho más que un sueldo estable o una oficina en la esquina. Thomas estaba despierto cuando entré, y su rostro se iluminó a pesar del dolor evidente que sentía. «Sara, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿No tenemos trabajo?» Dejé la caja a un lado y me senté en mi silla habitual junto a su cama. Cambio de planes. Parece que podré pasar más tiempo aquí después de todo. Él estudió mi rostro, con atención, su aguda inteligencia no apagada ni por la enfermedad ni por los medicamentos. ¿Qué ha pasado? Me despidieron, respondí con sencillez. A mi jefa no le gustó que pidiera una licencia médica para estar aquí contigo. Sara, su voz se llenó de preocupación. No deberías haber hecho eso. No por mí. No valgo. No digas eso. Lo interrumpí suavemente. No digas que no vales la pena. Todo ser humano merece tener a alguien a su lado en momentos como este. Además, añadí con una sonrisa, ese trabajo me estaba matando el alma poco a poco. Él soltó,
Una débil carcajada. Bueno, dicho así, su expresión se tornó seria. ¿Y ahora qué harás? Me encogí de hombros, tratando de parecer más segura de lo que me sentía. Ya lo resolveré. Por ahora, enfoquémonos en controlar tu dolor. La enfermera dijo que rechazaste el medicamento esta mañana. Tomás bajó la mirada, avergonzado. Me deja demasiado aturdido. Odio no poder pensar con claridad. Y yo odio verte sufrir, repliqué, tomando el botón para llamar a la enfermera. Hagamos un trato. Toma el medicamento y te leo hasta que te duermas. Traje un libro nuevo. Él arqueó una ceja. Por favor, dime que no es La campana de cristal. Ambos reímos, y por un momento, el peso de todo. Mi trabajo perdido, su enfermedad, la incertidumbre del futuro. Pareció desvanecerse. La enfermera entró con la medicación de Thomas, y yo me acomodé para leer, sacando de mi bolso un ejemplar gastado de Matar a un ruiseñor. Mientras leía, observando cómo Thomas se relajaba poco a poco mientras el analgésico hacía efecto, pensé en cómo a veces los mayores sacrificios nos llevan exactamente a donde debemos estar. Victoria Marshall pensó que me estaba castigando, pero en realidad me había dado algo invaluable, la libertad de estar exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes cayeron en una rutina. Llegaba temprano al hospital cada mañana, armada con libros, crucigramas y un suministro interminable de chistes malos que, de alguna manera, siempre lograban hacer sonreír a Thomas. Pasábamos horas hablando de su imperio empresarial, de mis sueños de abrir mi propia consultora de marketing, de los libros que amábamos y de las vidas que habíamos vivido. Entre monitorear su horario de medicación y coordinarme con su equipo médico, fui conociendo más a Thomas Edwards, el hombre, no solo al paciente. Supe de su primer emprendimiento, un fallido taller de reparación de computadoras en los años 1980 que, según él, le enseñó más sobre la resiliencia que cualquier éxito posterior podría haberlo hecho. Supe de su difunta esposa, Margaret, y de cómo su pasión por el arte influyó en las primeras decisiones de inversión de Thomas en plataformas emergentes de arte digital. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana del hospital y proyectaba largas sombras sobre la habitación, Thomas me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Por qué renunciaste realmente a tu trabajo por mí, Sara? Levanté la vista del crucigrama del periódico en el que habíamos estado, trabajando juntos. Ya te lo dije. Me dijiste lo que pensaste que necesitaba escuchar. Me interrumpió con suavidad. Pero quiero la verdad. Dejé el periódico a un lado, considerando su pregunta. ¿Recuerdas tu primera semana aquí, cuando leía en voz alta a los pacientes? Asintió. Ese día leí para 17 personas. 15 tenían a su familia con ellos. Una persona tenía amigos visitándola. Tú eras el único solo. Lo miré a los ojos. Cuando le pregunté a la enfermera por ti, me dijo que llevabas aquí 3 semanas sin un solo visitante. Eso me rompió el corazón. Ah, dijo él en voz baja. Lástima. Entonces no, respondí con firmeza. No fue lástima. Fue reconocimiento. Reconocí algo en ti que siempre he visto en mí misma. La tendencia a entregarlo todo al trabajo, a los objetivos, hasta que un día levantas la vista y te das cuenta de que olvidaste construir conexiones en el camino. Thomas guardó silencio, por un largo momento. Eres demasiado joven para ser tan sabia, dijo al fin. Y tú eres demasiado importante para estar solo, le contesté. Él sonrió, aunque sus ojos brillaban repentinamente con lágrimas que no terminaban de caer. ¿Importante? Solo soy un viejo necio que construyó una de las firmas de inversión más grandes del país y que revolucionó las prácticas de inversión ética, que creó miles de empleos y cambió innumerables vidas. Terminé yo. Sí, hice mi investigación, dijo él. Google. Me miró divertido. Por cierto, deberías actualizar tu perfil. Ambos reímos,
y el momento pesado se disipó. Pero algo había cambiado entre nosotros. Una comprensión más profunda, el reconocimiento de dos espíritus afines. A pesar de nuestras diferencias de edad y circunstancias, a medida que avanzaba la semana, la condición de Thomas comenzó a deteriorarse rápidamente. Los médicos hablaban en voz baja sobre mantenerlo cómodo y manejar las expectativas, pero Thomas seguía estando lúcido y determinado. «Sara», me dijo una noche, cuando el hospital se acomodaba en su rutina nocturna. «Necesito que hagas algo por mí». «Lo que sea», respondí, y lo decía en serio. «En mi maletín, el que mi secretaria trajo el mes pasado, hay una carta que necesito que entregues por mí». Encontré el maletín guardado en el pequeño armario de su habitación. Era de cuero, gastado pero aún elegante. Dentro había un sobre sellado, dirigido simplemente a Victoria Marshall, CEO de Marshall & Associates Marketing. Mi corazón se detuvo. «Tomás». «Sí», confirmó él, observando cuidadosamente mi reacción. «Victoria Marshall, tu antigua jefa, aunque ella no lo sabe, gran parte del éxito reciente de su empresa se debe a la inversión y orientación silenciosa de mi firma». Me quedé mirando el sobre en mis manos, con la mente a 1000 por hora. «¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías dónde trabajaba?», asintió. «Reconocí tu credencial de la empresa el primer día. He seguido el progreso de Marshall & Associates durante años. Es una de mis inversiones más interesantes. ¿Y por qué no dijiste nada?». «Porque quería conocerte como Sara, no como empleada de una compañía que en parte me pertenece». Se movió en la cama, haciendo una leve mueca de dolor. «Y me alegro de haberlo hecho. Eso me mostró exactamente quién eres. Alguien que lo dejaría todo para ayudar a un desconocido, incluso cuando le cueste caro». Me dejé caer pesadamente en la silla, sintiendo el sobre extrañamente pesado en mis manos. «¿Qué hay en la carta?». «La verdad», respondió él sin rodeos, «sobre estrategias de inversión, sobre la dirección de la empresa, sobre liderazgo». Hizo una pausa. Su expresión se endureció ligeramente. «Sobre cómo el verdadero éxito no se mide en beneficios trimestrales ni en cuota de mercado, sino en cómo tratamos a las personas». Miré el sobre y luego de nuevo a Thomas. «¿Cuándo quieres que la entregue?». «Mañana», respondió él. «Creo que ya es hora de que Victoria Marshall aprenda unas cuantas cosas sobre el verdadero costo del éxito». Esa noche, mientras salía del hospital con la carta guardada a salvo en mi bolso, no podía evitar preguntarme qué traería el mañana. Victoria Marshall había intentado quebrarme, convencida de que tenía todo el poder. Pero a veces, la vida tiene su propia manera de nivelar la balanza, no a través de la venganza o la malicia, sino mediante la simple verdad y la justicia. Lo que Victoria no sabía era que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y yo tenía un asiento en primera fila para presenciarlo. A la mañana siguiente, me encontré de pie frente al reluciente edificio de Marshall & Associates, con la carta de Thomas apretada en mi mano. El mismo guardia de seguridad que me había saludado cada mañana durante 3 años, ahora me miraba con expresión apenada. «Lo siento, señorita Collins, pero ya no está en la lista de visitantes autorizados. Orden directa de la señorita Marshall». Sonreí mientras sacaba mi teléfono. «¿Podrías llamar a la oficina de Victoria? Dile que tengo una carta de Thomas Edwards». Los ojos del guardia se abrieron un poco al escuchar el nombre. Claramente lo reconocía. Tras una breve llamada, me entregó un gafete de visitante, con el rostro lleno de desconcierto. «La señorita Marshall la recibirá de inmediato». Trayecto en ascensor hasta el piso 20 se sintió irreal. Hacía apenas una semana. Había subido apresurada, cargando materiales para presentaciones y café, luchando por equilibrar mi vida laboral con mis compromisos como voluntaria. Ahora estaba más tranquila que nunca, sabiendo que lo que sucedería a continuación cambiaría todo. La asistente de Victoria se levantó de un salto cuando salí del ascensor. «La señorita Marshall la está esperando», dijo, apresurándose a abrirme la puerta de la oficina. Noté que evitaba mirarme a los ojos. Claramente, ya se había enterado de mi despido.
Victoria estaba sentada tras su escritorio, con la postura rígida y una expresión cuidadosamente neutral. «Sara», dijo con frialdad, «supongo que esto no es un intento equivocado de recuperar tu trabajo». Coloqué la carta de Thomas sobre su escritorio. «No, Victoria. Esto es una entrega de parte de Thomas Edwards». Ella se quedó mirando el sobre, su mano perfectamente manicurada flotando sobre él. «¿Thomas Edwards? ¿El inversionista?» «El mismo», respondí, sentándome sin que me lo pidiera, disfrutando el destello de molestia que cruzó su rostro. Me pidió que lo entregara personalmente. Los ojos de Victoria se entrecerraron al tomar el sobre. «¿Cómo conoces a Thomas Edwards?» «Es mi paciente», dije simplemente. «El hombre por el que me despediste». El color se desvaneció del rostro de Victoria al comprender la situación. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la carta y recorría el contenido con la mirada a toda velocidad. Observé cómo su expresión pasaba de la incredulidad al horror y luego a algo parecido al pánico. «Esto no puede ser verdad», susurró, más para sí misma que para mí. «¿Qué pasa, Victoria? ¿No es la carta que esperabas?» Ella levantó la vista, con su compostura habitual hecha añicos. «Está retirando su inversión. Toda, de inmediato». Revolvió los papeles frenéticamente. «Esto nos arruinaría. La cuenta Peterson, la expansión de la nueva oficina, todo está respaldado por su firma». «Lo sé», respondí en voz baja. «¿Lo sabías?» Su tono se elevó bruscamente. «¿Sabías esto y no dijiste nada? ¿Cuándo se supone que debía mencionarlo? ¿Mientras me despedías? ¿O mientras me amenazabas con ponerme en una lista negra en la industria?» Victoria se puso de pie de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. «Tenemos que arreglar esto. Tienes que ayudarme a arreglarlo. Habla con él. Explícale que todo fue un malentendido». «¿Un malentendido?», la interrumpí con la voz endurecida. «Me despediste por intentar ayudar a un hombre que está muriendo. Te burlaste de mi compasión y trataste la decencia humana básica como si fuera una debilidad. Eso no fue un malentendido, Victoria. Fue una decisión». Se detuvo en seco, girándose para mirarme. «Por favor», dijo, y me sorprendió escuchar verdadera desesperación en su voz. «Te devolveré tu trabajo. Una promoción, un aumento, lo que quieras. Solo ayúdame a salvar esto». Pensé en Thomas, acostado en su cama de hospital, todavía pensando en los demás, incluso cuando su propio tiempo se acababa. Pensé en todos los empleados de Marshall & Associates que vivían con miedo a los cambios de humor de Victoria y sus decisiones arbitrarias. Pensé en Jenny, de contabilidad, llorando en el baño después de otra humillación pública. Y en Mark, de creativo, que se perdió la presentación de su hija porque Victoria exigió cambios de último minuto en una propuesta. «No quiero mi trabajo de vuelta», dije finalmente. «Pero te diré lo que Thomas me pidió que te dijera, cuando hicieras esta oferta». Ella se inclinó hacia adelante, ansiosa. «¿Sí?» «Dice que tienes una elección. Puedes conservar su inversión, conservar tu puesto, conservar todo, pero solo si aceptas algunos cambios». «¿Qué cambios?» «¿Qué cambios?» Saqué otro sobre, el que contenía el documento que Thomas había redactado la noche anterior. Una reestructuración completa del estilo de gestión de la empresa, implementación de políticas reales de equilibrio entre el trabajo y la vida, personal, licencias médicas justas, encuestas periódicas de satisfacción de los empleados con consecuencias reales para el mal liderazgo. Y hice una pausa, disfrutando el momento. Yo supervisaré los cambios como la nueva directora de relaciones con los empleados. La mandíbula de Victoria cayó. «Estás bromeando». «Thomas Edwards no bromea con los negocios», respondí. «Tienes hasta el final del día para decidir. Acepta estos términos, o mira cómo todo lo que has construido se derrumba». Ella se dejó caer en su silla, sin rastro alguno de su antigua superioridad.
Está realmente muriendo, ¿verdad? Sí, dije en voz baja. Lo está. Y su último acto en los negocios será salvar esta empresa de su cultura tóxica, o convertirla en un ejemplo. La elección es tuya. Victoria miró los documentos, durante un largo momento. Finalmente, levantó la vista, y por primera vez, vi algo parecido al respeto en sus ojos. Planeaste esto, ¿verdad? Acercarte a él, hablarle de la empresa. Negué con la cabeza. No, Victoria. Solo mostré amabilidad a alguien que la necesitaba. Señalé las cartas sobre su escritorio. Todo esto fue idea de Thomas. Lleva años observando esta empresa, esperando ver si te convertirías en la líder en la que podría confiar. La semana pasada, le mostraste exactamente quién eres. El silencio que siguió estuvo cargado de comprensión. Victoria tomó un bolígrafo, su mano temblando apenas, y firmó los documentos. Supongo que querrás tu propia oficina. La de la esquina, corregí, con vistas, y empiezo la próxima semana. Cuando salí de la oficina de Victoria, el piso estaba inquietantemente en silencio. Pronto se correría la voz sobre lo que había sucedido, pero por ahora saboreé la calma. Me quedaba una última visita por hacer. Thomas dormía cuando regresé al hospital. Su respiración era superficial, pero constante. Me senté en mi silla de siempre, tomando su frágil mano entre las mías. Está hecho, dije en voz baja. Ella firmó todo. Sus ojos se abrieron lentamente, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Nunca dudé que lo haría. Victoria, Marshall no es estúpida. Despiadada tal vez, pero no estúpida. Gracias, dije, apretando su mano con suavidad. Por todo. Él negó ligeramente con la cabeza. No, Sara, gracias. Me enseñaste que, incluso al final, es posible marcar la diferencia, dejar las cosas mejor de como las encontramos. Durante los días siguientes, dividí mi tiempo entre el hospital y la oficina, implementando las nuevas políticas que transformarían Marshall & Associates. Victoria, para su crédito, se entregó a los cambios con la misma intensidad que antes usaba para aterrorizar a sus empleados. Tal vez solo estaba protegiendo su inversión, o tal vez algo había cambiado genuinamente en su comprensión del liderazgo. Thomas aguantó el tiempo suficiente para ver los resultados de la primera encuesta de satisfacción de empleados, sonriendo, débilmente mientras le leía las respuestas, abrumadoramente positivas. ¿Ves?, susurró. A veces, las mejores inversiones son en las personas. Falleció en paz 3 días después, sosteniendo mi mano mientras le leía El Gran Gatsby, haciendo su última broma sobre la elección inapropiada de libros para una sala de hospital. En su servicio memorial, me sorprendió la cantidad de personas que asistieron. No solo eran socios de negocios y empleados, también había personas cuyas vidas había tocado en silencio. Becarios, dueños de pequeños negocios que había asesorado, trabajadores de organizaciones benéficas que había apoyado de forma anónima. Victoria también estaba allí, de pie, en silencio al fondo, con un gesto pensativo. Un mes después, estaba sentada en mi nueva oficina de la esquina, revisando solicitudes para nuestro programa ampliado de asistencia a empleados. Jenny, de contabilidad, asomó la cabeza, sonriendo, de oreja a oreja. «No vas a creer lo que acaba de pasar», dijo. Victoria aprobó todas las solicitudes de trabajo flexible. Todas. Y sonrió mientras lo hacía. Me reí, lanzando una mirada a la foto de Thomas que mantenía en mi escritorio. La gente puede sorprenderte a veces, dije, especialmente cuando alguien les muestra un camino mejor. Mientras observaba el horizonte de la ciudad desde mi ventana, pensé en cómo la vida tiene una manera de cerrar círculos. Victoria me había despedido por mostrar compasión, creyendo que era una debilidad. Pero esa misma compasión me había llevado a Thomas, quien nos mostró a todos que la verdadera fortaleza radica en cómo tratamos a los demás. La cultura de la empresa en Marshall & Associates estaba cambiando. Lenta, pero seguramente.
Victoria estaba aprendiendo a equilibrar la ambición con la empatía, y los empleados finalmente se sentían valorados y escuchados. No era perfecto, el cambio nunca lo es, pero era progreso. Cada mañana, al entrar al edificio, recordaba las palabras de Thomas. A veces, las mejores inversiones son en las personas. Él había invertido en mí cuando yo no era más que una lectora voluntaria, viendo algo que valía la pena cultivar. Ahora, yo invertía en otros, creando el tipo de lugar de trabajo donde la amabilidad no se consideraba una debilidad y donde el éxito se medía no solo en beneficios, sino en las vidas que tocábamos. Victoria todavía tenía momentos en los que sus viejos hábitos volvían, pero ahora había un sistema que controlaba sus peores impulsos. Y lo más importante, ella misma comenzaba a ver los beneficios de tener una fuerza laboral más feliz y leal. La productividad había aumentado, la rotación había disminuido, y nuestra reputación en la industria estaba en ascenso. Un año después de la muerte de Thomas, recibí un paquete de sus abogados. Dentro había una carta escrita con su letra temblorosa durante sus últimos días. Querida Sara, si estás leyendo esto, ha pasado tiempo desde que nuestros caminos se cruzaron. Espero que para ahora hayas visto los frutos de nuestro pequeño experimento en la transformación corporativa. Pero más que eso, espero que hayas descubierto algo sobre ti misma. Verás, cuando entraste en mi habitación del hospital aquel primer día, no solo vi a alguien con un buen corazón, vi a una líder, alguien que comprendía que el verdadero poder no proviene de la autoridad, sino de la empatía. Alguien que podría cambiar no solo una empresa, sino potencialmente la forma en que toda una industria entiende el capital humano. Por eso te he dejado algo más. Acciones con derecho a voto en mi firma de inversiones. Úsalas sabiamente. Busca otras empresas como Marshall & Associates, negocios con potencial, retenidos por liderazgos tóxicos. Cámbialos también. Una vez me dijiste que habías renunciado a tu trabajo porque reconociste algo en mí. Pues, bien, yo reconozco algo en ti. El futuro del liderazgo empresarial ético. Haz que me sienta orgulloso. Con gratitud y confianza, Thomas. Permanecí sentada en mi oficina durante mucho tiempo después de leer aquella carta, mirando cómo el sol se ponía sobre la ciudad. En mi bandeja de entrada había docenas de correos electrónicos de otras empresas preguntando por nuestra transformación, queriendo conocer nuestro secreto. Sobre mi escritorio, informes que mostraban beneficios récord junto con puntuaciones, de satisfacción de empleados sin precedentes. Victoria llamó a la puerta, sosteniendo 2 tazas de café, una ofrenda de paz que se había convertido en nuestra tradición semanal. Buenas noticias, dijo, entregándome una taza. La cuenta de Peter acaba de renovar su contrato. Dicen que es por nuestras nuevas iniciativas de cultura corporativa. Sonreí, pensando en aquel día, un año atrás, cuando me había despedido por esa misma cuenta. Curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad? Ella asintió, pensativa. Sabes, nunca te agradecí de verdad lo que tú y Thomas hicieron. Pudiste haber destruido esta empresa, pero en cambio la salvaste. Y me salvaste a mí también, si soy sincera. Dale las gracias a Thomas, dije suavemente. Él creía en el poder de las segundas oportunidades y en las terceras y cuartas, añadió Victoria, con una sonrisa irónica. Te lo digo yo. Cuando salió de mi oficina, volví a mirar la carta de Thomas. Haz que me sienta orgulloso, había escrito. Pero yo sabía que ya lo estaba. No solo de mí, sino de cada persona en ese edificio que había aceptado el cambio, que había aprendido a equilibrar el beneficio con la compasión, que había descubierto que el éxito y la bondad no son excluyentes. Mañana empezaría a buscar otras empresas, aquellas que necesitaran la misma transformación. Pero por ahora, me quedé en mi oficina de la esquina, tomando café y mirando cómo las luces de la ciudad cobraban vida, agradecida por el giro del destino que me llevó a la habitación de hospital de Thomas, y por la cadena de eventos que demostraron que a veces perderlo todo es el primer paso para ganar algo mejor. A la mañana siguiente, al entrar al edificio,
el guardia de seguridad que una vez, con disculpas, me negó la entrada. Ahora me saludaba con una cálida sonrisa. «Buenos días, señorita Collins. ¿Haciendo alguna vida mejor hoy?» Pensé en Thomas, en Victoria, en todos los cambios que hicimos y en todos los que aún estaban por venir. «Cada día», respondí. «De eso se tratan las buenas inversiones». Y en algún lugar sabía que Thomas sonreía.